Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El impacto de los resultados electorales. Durante la presente semana, los mercados financieros en Colombia no han sido ajenos a los resultados de las votaciones del pasado domingo. El dólar, las acciones y hasta las tasas de la deuda pública se han visto influenciadas. Analizaremos estos temas con David Cubides, experto en economía del Banco de Occidente. El rechazo del Consejo Gremial a un candidato. Los empresarios del país no tendrán por ahora diálogos con el candidato que ha cuestionado los resultados de las elecciones de la primera vuelta presidencial. Les contaremos las causas y los efectos de este anuncio. Exportaciones siguen subiendo. El DANE reveló un nuevo informe muy favorable sobre las exportaciones colombianas al mundo. Subieron más del 11%. Les contaremos el análisis que sobre este tema ha producido Analdex. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los resultados que se registraron el pasado domingo en la primera vuelta presidencial, pero especialmente en los efectos que esto ha tenido en los mercados durante lo ocurrido de esta semana. Saludo para hablar de este tema al doctor David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente. Doctor Cubides, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Henry, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Esto de que los mercados reaccionen a un resultado electoral es algo propio de Colombia o en realidad en todo el mundo siempre las elecciones terminan influenciando lo que pase con los mercados financieros en ese país? Pues Henry, en el caso puntual de Colombia, fíjese que históricamente no se movían tanto realmente, eran unos movimientos que eran mucho más acotados y realmente pues allí uno no decía la política termina golpeando para bien o para mal los mercados financieros. Pero en esta elección sí que los movimientos han sido mucho más marcados. En el resto del mundo yo le diría que sí. Uno va y mira lo que sucede en los Estados Unidos. Recuerde por ejemplo la elección del presidente Trump, en donde los mercados estaban muy atentos de si el presidente Trump iba a llegar con una propuesta mucho más de recorte de gasto, mucho más de recorte por el lado de los impuestos a las compañías. Y fíjese que en aquel caso, por ejemplo, la bolsa de valores de Estados Unidos se valorizó, pero también había preocupaciones por el lado del dólar, si se iba a subir, si se iba a debilitar o no, en la medida que el dólar claramente siempre es un refugio. Entonces también en aquel momento, en el caso de la economía americana, también reaccionaron los activos, pues por supuesto al escenario político. Para que una persona que no entiende mucho ni de política ni de economía, pues como la mayoría de los colombianos somos, expliquemos un poquito, doctor, el impacto de un resultado electoral afecta a los mercados financieros porque eventualmente quién se vea como ganador de unas elecciones, quién vaya a ser, de qué tendencia va a ser el nuevo gobierno, eso puede, digamos, mover la economía hacia un lado o hacia otro. Claro, Henry. Entonces aquí, digamos, no hay que tampoco ser muy sofisticados. Uno lo que tiene que entender es, fíjense que las propuestas que van de un candidato o del otro, pues terminan impactando en general a la economía y a todos los colombianos. Si lo que los mercados terminan diciendo es, hay una línea que es mucho más pro negocio, más pro inversión, más pro empresa, pues por supuesto ante eso reacciono. Si por el contrario hay otra línea que de repente no está con esos mismos preceptos, justamente también a eso debería haber una reacción. ¿Qué vimos, Henry, digamos, al inicio de esta semana? Bueno, por ejemplo, una valorización de nuestra tasa de cambio, nuestro peso colombiano, es decir, un peso colombiano que se fortalece. ¿Qué está leyendo el mercado? De repente van a llegar más dólares a la economía y ante una mayor cantidad de dólares, pues el precio del dólar debería caer. Número uno. ¿Qué también vimos, Henry? Las acciones subiendo en la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Qué es lo que se está entendiendo entonces? Oiga, si de repente podría haber un escenario en donde haya más inversión, donde haya más negocios, donde haya más compañías, pues tal vez los resultados de las compañías deberían ser mejores en el mediano plazo. Ante eso, pues también terminan reaccionando las acciones de dichas compañías. Compañías como por ejemplo Henry del sector petrolero. Oiga, podría haber un cambio en la política energética del país. Bueno, entonces tal vez la acción de Ecopetrol, para poner un ejemplo a nuestros amigos que nos ven hoy, debería estar más arriba, más costosa. Hablamos de acciones y hablamos de la moneda. Otro factor también importante, la deuda pública en Colombia, también se valorizó. ¿Qué es lo que están leyendo los mercados financieros? Oiga, de repente se mandan unas señales mucho más claras desde el punto de vista fiscal y ante eso, pues el financiamiento de Colombia, la tasa de interés que pagamos debería ser más barata. Entonces, fíjese aquí, Henry, que todos los activos importantes terminan reaccionando ante una visión que los mercados tienen de que podría usted moverse hacia un gobierno de repente que tenga
mucho más un sentido pro empresa, pro inversión y pro negocios. Pues hablemos primero un poquito en profundidad del dólar, porque el dólar efectivamente bajó el primer día, el lunes alcanzó a bajar como 120 y tantos pesos, se ha mantenido más o menos en ese mismo rango y uno puede decir, bueno, eso es muy bueno para la gente que quiere comprar, ahorrar dólares, para la gente que quiere viajar, pero ya por ahí hemos escuchado a algunos gremios quejándose que ese precio no les sirve porque exportan mucho. ¿Es así? Esto de alguna manera también pues termina reflejando lo que dicen los inversionistas respecto del país, pero afectando para bien o para mal a unos sí, a otros no. Claro, Henry, es que al final, digamos, uno aquí en economía desafortunadamente no tiene nunca el mundo perfecto. Entonces, si usted tiene una tasa de cambio, un peso colombiano que se fortalece mucho, hay unos ganadores y también hay unos perdedores. En este caso, usted tiene un dólar que pasó, ya usted lo anotaba, de niveles cercanos a los 3.700 a niveles parecidos a los 3.550, 3.560. ¿Qué le sucede a un exportador con esas condiciones? Bueno, pues que al final no lo termina favoreciendo mucho, porque a la hora de vender los productos en el exterior, que produce en pesos, pues recibe menos dólares a la hora de trasladarlo, pues por supuesto el valor de dólares a pesos recibe menos pesos y eso significa entonces pues que no le va bien. Por el contrario, Henry, un importador, el importador, cualquier productor, no sé, que traiga productos de Estados Unidos, para simplificar el ejemplo, a Colombia, pues claramente le va a rendir mucho más y va a ser mucho más competitivo porque el precio de los productos que compra afuera traducido a pesos colombianos, pues se va a abaratar. Entonces, tiene usted unos ganadores y unos perdedores. Las personas que quieren hacer turismo, las personas que están ahorrando en dólares. Pues claro, esto es un momento interesante porque la tasa de cambio cae y termina siendo mucho más reditable. Pero pues para nuestros amigos exportadores, claramente, pues estos niveles terminan siendo pues no mucho, no muy favorables en la medida que vemos pues un dólar que pierde valor frente al peso colombiano. Mencionaba usted, doctor Cubides, el tema de la bolsa de valores y es que efectivamente en tan solo un día, el lunes, muchas acciones subieron el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el 7%. Eso no es tan común y han venido algunas siguiendo con esas tendencias, digamos, al alza. De manera que esto se convierte es también como en una oportunidad para aquellos que ya estaban invertidos en estas acciones o que quieren empezar a invertir y pueden ver, digamos, algunas ganancias más o menos pronto. Pues Henry, aquí el tema es finalmente usted qué cree que va a terminar sucediendo con el escenario político. Oiga, si yo ya lo explicamos hace un par de minutos, si yo lo que termino creyendo es que podríamos adoptar una visión mucho más pro empresa, más pro negocio, más pro inversión, entonces usted se va a la bolsa y mira qué acciones están listadas allí y dice, oiga, una acción como por ejemplo Ecopetrol o una acción, no sé, del sector financiero, debería estar más alta en precio, debería esta compañía valer más. Y usted lo que dice, dependiendo de la postura que tome en el escenario político, sí o no. Si estamos moviéndonos para un lado o para el otro, listo, esa compañía debería valer más. Ante eso, pues por supuesto existiría una oportunidad. Fíjese, Henry, por ejemplo, en el caso puntual de la compañía petrolera, cuando uno se compara Ecopetrol con otras compañías en la región, piense usted en un Pemex o en un Petrobras, lo que le ha venido pasando al precio o a la acción de Ecopetrol frente a esas compañías es una caída muy importante que, digamos, no se habla con lo que le ha sucedido a otras compañías petroleras en el mundo. Entonces, de repente, el que diga, sí, yo creo en esta visión política, ok, tal vez debería encontrar allí una oportunidad en el mercado accionario. Ecopetrol para decir cualquier cosa, pero en general, pues se podrían abrir oportunidades pensando que a las compañías les va a ir mejor, que los resultados van a ser mejores y ante eso, pues el precio o su valor en bolsa debería de repente estar más alto, de nuevo, dependiendo de qué es lo que usted termina creyendo que va a pasar en el escenario político. Hay algo que me ha resultado paradójico, doctor, y usted ya lo mencionaba, es el tema de la deuda pública, que con los resultados electorales que se dieron el domingo, bajó la percepción del riesgo que hay en Colombia, por tanto se abarató, digamos, un poco la tasa de la deuda pública del gobierno. Es un poco paradójico, pues, porque al gobierno no le favorecen los resultados, pero le favorece el efecto que tuvo en la deuda pública. La pregunta que muchos me han hecho y me gustaría que lo explicara es, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Dice un ciudadano común, el hecho de que se le alivie la deuda al gobierno o mejore el riesgo país, ¿en qué me puede beneficiar a mí como ciudadano de a pie? Eso es muy importante, Henry, porque nosotros en el Banco Occidente hemos intentado hacer esa pedagogía, porque tal cual lo que usted dice nos pasa a nosotros todo el tiempo. Oiga, David, es que usted viene y habla que el déficit fiscal, que la deuda pública, que el nivel de endeudamiento, que la regla fiscal,
todo eso como para qué, como por qué yo debería estar pensando en eso, por qué me debería importar. Y esa pedagogía que estamos intentando hacer, Henry, va en varios puntos. El primero es que si el gobierno está endeudado, si el gobierno tiene un déficit fiscal más elevado, como de hecho es lo que ha venido sucediendo en estos últimos años, ¿qué nos va a pasar, Henry? Que en algún momento tendremos que subir la carga impositiva para alivianar un poco justamente esa situación de déficit. Entonces, lo que nos va a pasar a los colombianos es que tendremos que pagar más impuestos. Entre más embolatados estemos con la situación fiscal, más probable y más resulta importante pasar reformas tributarias para incrementar el nivel de ingresos del país. Número uno. Número dos, Henry, entre más estemos embolatados, entre más esté complicada la situación fiscal, las tasas de interés a la cual nos prestan, pues va a ser más alta. Piense usted cualquier situación, usted le presta a un amigo y resulta que se entera que su amigo está muy complicado. La siguiente vez que su amigo le vaya a pedir plata prestada, o usted o no le presta, o le presta más poquito, o de repente le cobra una tasa de interés más alta, pues para garantizar que si no le llega a pagar, algo de su dinero ha recuperado. Lo que le ha pasado a Henry entonces aquí a Colombia es que nos están cobrando unas tasas de interés más elevadas en estos últimos años. ¿Qué significa que le cobren a Colombia tasas de interés más elevadas? Que en general las tasas de interés de la economía terminan siendo más altas para todos los colombianos. Piense usted un crédito hipotecario. El crédito hipotecario que está muy atado a tasas de interés de largo plazo a las que se financia el gobierno, pues claramente resulta más costoso para los amigos que nos ven ahora, en buena medida por ese costo adicional que estamos pagando en deuda. Uh, Si está la situación fiscal complicada, número uno, usted es probable que tenga que pagar más impuestos. Número dos, es probable también que le resulte más costoso endeudarse en general la economía del país. Y número tres, Henry, algo muy significativo también que una vez se olvida. Entre más embolatado esté yo fiscalmente, pues son menos los recursos disponibles del gobierno para gastar en cualquier otra cosa. Tienen que pagar mucho más de intereses y menos hospitales, menos obras civiles, menos infraestructura, menos colegios, etcétera, etcétera. Es por eso que nos debería importar entonces que el gobierno, sea este o cualquiera, tenga una buena salud fiscal. Doctor Cuy, es una última pregunta de respuesta corta. Aunque esta semana se han visto esos efectos, digamos desde un punto de vista general, favorables para la economía, para los mercados, en la medida en que transcurra este interregno hasta la segunda vuelta presidencial, en la medida en que las encuestas de pronto empiecen a mostrar una cosa u otra, puede haber volatilidad, es decir, esas cosas favorables que estamos viendo ahorita se pueden convertir más bien en una volatilidad de la cual hay que tener entonces cuidado. Sí, es muy importante. Aquí la recomendación va a ser muy rápida, muy fácil. En general, Henry, esto, digamos, es un tema de lectura de los mercados que genera volatilidad. La semana pasada, con otras encuestas y antes de los resultados, pues también habían otros movimientos de mercados. Entonces, aquí yo creo que sí es muy importante, pues, tener las coberturas. En el caso de nuestros amigos de las compañías, en el caso de las personas naturales, oiga, que si necesito comprar unos dólares, bueno, compre un pedacito ahora, compre después un pedacito y vaya promediando y claramente, pues, intente jugar con las oportunidades que se abren, pero no, digamos, vaya uno a apostarlo todo en algún momento, porque claramente pues, los mercados en estas coyunturas terminan siendo pues, bastante volátiles. Doctor Cubides, gracias por estar en Signo Pesos y explicarnos, como siempre, muy pedagógicamente estos temas tan densos. Muchas gracias. Henry, a usted muchas gracias y feliz tarde para todos. Muchísimas gracias desde el Banco de Occidente. Cambiamos de tema porque, aunque no lo mencionan con nombre propio al candidato Iván Cepeda, el Consejo Gremial Nacional informó que no impulsará espacios de diálogo con sectores políticos que desconozcan los resultados de las elecciones o pongan en duda el proceso electoral sin pruebas. La organización sostuvo que la confianza en las instituciones y el respeto por las reglas democráticas son condiciones necesarias para ese diálogo. Por medio de este comunicado, el Consejo Gremial Nacional, que aglutina a más de 30 agremiaciones de empresarios, expresó su preocupación porque algunos sectores están cuestionando los resultados de la jornada electoral del pasado domingo. Esta confederación de dirigentes gremiales advirtió que la confianza institucional exige que todos los actores políticos acepten las reglas constitucionales, respeten la organización electoral y se comprometan sin ambigüedades con la voluntad ciudadana expresada en las urnas. En una democracia, la voluntad popular se expresa en las urnas y debe ser respetada por todos los actores políticos e instituciones. Por eso nos preocupa cualquier pronunciamiento que ponga en duda la transparencia e integridad del proceso electoral. Por estas razones anuncian que el Consejo Gremial Nacional ha decidido abstenerse de promover espacios de interlocución institucional con quienes persistan en desconocer los resultados electorales certificados por las autoridades competentes o en cuestionar sin fundamento la legitimidad del sistema electoral colombiano y de las entidades responsables de su organización y vigilancia.
En el mismo sentido se pronunció Bruce McMaster, presidente de la ANDI, quien dijo que en los últimos meses muchas veces pidieron reunión con el candidato Iván Cepeda, pero no hubo respuesta, y que ahora que el candidato sí quiere reunirse, no se prestarán para simplemente aparecer en una foto. Uno pudiera decir, bueno, y si cambia de opinión, pues no sabemos cómo va a cambiar de opinión. Ya sabemos lo que piensa, puede ser que se retracte, pero eso no obligatoriamente, digamos, creo yo, nos conduce a que nosotros tengamos, digamos, o permitamos que vayamos a ser manipulados desde el punto de vista electoral. Para McMaster, los candidatos deben comprometerse con las instituciones democráticas, sea que ganen o que pierdan. Y si estamos hablando de proceso democrático, pues digamos, si queremos estar en el proceso democrático o no. Y entonces no puede ser que para algunas cosas sí estemos y para otras cosas no estemos. El Consejo Gremial también criticó la actitud del presidente Gustavo Petro de poner en duda los resultados de las votaciones de la primera vuelta. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el comportamiento de las ventas en las tiendas de barrio. Hay un reporte positivo de una compañía de análisis. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Las tiendas de barrio siguen siendo claves para los consumidores colombianos, dada la cercanía con la que son percibidas, tanto en lo físico como también en lo emocional. Y para ver cómo van estos establecimientos comerciales en temas de ventas durante los primeros meses del año, saluda al doctor Juan Pablo Muñoz Campos, líder de Data Analytics de la compañía Servinformación. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muy buen día, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Siguen siendo las reinas de las ventas las tiendas de barrio en el país, como muchos todavía lo perciben? Sigue destacándose el canal tradicional en Colombia. Todavía a nivel de consumo en Colombia puede representar entre el 47 y 50% de las ventas de consumo. Pues eso es muchísimo, y según el informe que ustedes nos presentaron hoy, doctor, estamos encontrando que, por ejemplo, en esta gráfica, el ticket, que es como el precio, así lo entiendo yo, el precio promedio de cada compra que va cada colombiano a hacer en una tienda de barrio, subió 13,4% solo en 4 meses. ¿Es así? De acuerdo. El ticket es el desembolso, precisamente lo que está gastando cada persona a la tienda de barrio en promedio. Este contraste se realiza contra el año anterior, pero es un indicador que compone varias métricas de consumo clave, como lo puede ser la inflación, como lo puede ser el margen de la tienda. Por eso, qué mejor que contrastar ese crecimiento del 13,4% con el crecimiento de unidades de venta, que es casi el 0,1%. ¿Qué quiere decir? Las tiendas son resilientes en términos de ese gran esfuerzo de poder mover esa caja a pesar del apalancamiento de la inflación en Colombia. Bien sabemos que la inflación en alimentos cerró casi el 6,7% anual. Entonces, ¿de qué manera se traslada ese consumo o ese costo adicional al gasto de vida dentro del desembolso en tienda y adicional el margen del tendero? Entonces, interesante focalizarnos sobre el 0,1% de crecimiento, que es resiliente, dado que lo que son métricas de ventas en valor como el ticket vienen acompañadas por efectos macroeconómicos. Lo que vemos aquí en esta segunda gráfica que voy a mostrar, y sale del estudio también de ustedes, es que en general, por los niveles de ingreso de cada familia colombiana, también está subiendo entre un año y otro esos tickets de compra. Es decir, en todo el país en general está subiendo ese desembolso, como usted lo llama, de compra. De acuerdo, claro, es considerable entender que ya en las tiendas se gastan aproximadamente 100.000 pesos en un momento en una visita en tienda. Estamos viendo que hace un año el gasto estaba sobre los 9.800 pesos aproximadamente, ha subido más de 1.000 pesos. ¿Y de qué manera se traslada eso en la canasta familiar, en la decisión de si es una compra de lujo o de antojo o realmente de abastecimiento? Entonces el gasto es generalizado. No obstante, ¿qué sucede a nivel de estratos o niveles socioeconómicos? Un nivel bajo se entiende que se componen por estratos del 1 al 2, representan el 41% de las ventas en las tiendas de barrio, pero es un estrato que ha cedido en la rotación de unidades de venta un 3,5%. Quiere decir que ese acumulado del 0,1 nacional no se representa
nada y menos que por estratos bajos u altos, sino específicamente es por estratos medios. El estrato medio, que es estrato 3, establece un 41.5% de las ventas del canal y es lo que está jalonando en un 5% de ese estrato el crecimiento nacional. Entonces, estratos bajos han sido tal vez los más golpeados precisamente por este ajuste en precios muy jalonado a nivel macroeconómico, y que también los estratos bajos puedan tal vez generar una estrategia dentro de la compra de manera más racional. ¿Qué compro realmente en la tienda? ¿O será que me voy a otro canal de abastecimiento? Porque en efecto, digamos, es un nivel socioeconómico que mueve la economía, compuesta precisamente por hogares colombianos que renderizan más precisamente el gasto en tiendas, precisamente por necesidades propias de las familias. Aquí lo que vemos en este gráfico es que el nivel bajo y el nivel medio son de los que mayor porcentaje tienen de incremento en ese ticket de compra. Eventualmente, ¿esto se ve influenciado por el incremento que hubo a comienzos de año al salario mínimo? Seguramente puede ser, son varios factores, aunque si nos contrastamos con el análisis por la inflación, por lo general se toma la inflación anualizada, realmente el impacto del salario mínimo lo iremos viendo gradualmente. Dado que la inflación se anualiza, ese resultado final podríamos ya saber de qué manera está realmente afectando el ajuste del salario mínimo por ahí en noviembre, diciembre, cuando ya se anualice de qué manera en el impacto del cierre de año completo sucedió. Pero sí ya tiene efectos. Por ejemplo, no necesariamente de una manera inmediata se traslada la inflación al valor del producto, porque hay tiendas que tienen inventarios con tiempos de vida útil de los productos de varias semanas, varios meses. Entonces eso hace que influya a que saber si específicamente el salario mínimo sea una de las causales necesarias. Lo podremos ver más adelante, pero parte de este crecimiento sí puede obedecer preliminarmente a ese efecto. Pero recordemos, el 2025 fue un año bastante saturado en inflación y todavía hay rezagos de ese efecto económico del año pasado. Entonces, dedicarle solamente el efecto al salario mínimo no me atrevería, precisamente porque son varios componentes, pero el efecto es macroeconómico sí, por rezagos del año pasado, todavía inflaciones del 2023 en marzo que llegó por encima del 27% en alimentos, y eso se va trasladando a toda la cadena de producción hasta las estanterías de las tiendas aún. Pues en esas estanterías se encuentra uno de todas las tiendas de barrio, son prácticamente un gran supermercado a nivel miniatura. ¿Qué es lo que más se mueve? ¿En qué categorías o productos es que más están destacándose las tiendas a la hora de vender? Bueno, actualmente el 30% de las ventas de una tienda, es decir, de cada 100.000 pesos vendidos, digámoslo así, 30.000 pesos es por bebidas, tanto no alcohólicas como alcohólicas. Y precisamente es una de las canastas que jalonan la rotación de unidades en las tiendas. Ese 0,1, vean cómo lo vamos abriendo, y al final estamos viendo que el nivel de consumo de bebidas no alcohólicas y alcohólicas en tiendas se está incrementando. Precisamente en la estructura que estabas mostrando, donde estamos viendo como el orden de las canastas de lo que vende la tienda, bien sabemos que el 65% aproximado, ese 64,7, corresponde a lo que son alimentos y bebidas no alcohólicas. Más arribita están otras líneas de producto como lo son aseo hogar, aseo personal. Pero lo más interesante es cómo las líneas de bebidas le han quitado participación a los alimentos en una escala de 0 a 100. Entonces, lo que son bebidas alcohólicas y no alcohólicas incrementan 1.2 puntos porcentuales en la estructura de la tienda, puntos que pierde la línea de alimentos. Pues muy interesante, doctor, conocer cómo evolucionan las tiendas de barrio. Hay muchos aspectos para mencionar de estos establecimientos, así que en otra oportunidad hablaremos de tecnología, de modernización, de las nuevas ofertas que tienen las tiendas de barrio, los modelos, en fin, lo volveremos a llamar para seguir charlando de este tema. Muchas gracias.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Con Servipunto Servinformación, una plataforma en tiempo real que permite medir nada y menos que uno de los canales más considerables e importantes dentro del consumo nacional colombiano. Muchas gracias. Sí, señor, las tiendas de barrio. Muchas gracias a usted, doctor Juan Pablo. Y hablamos de otro tema porque el DANE reveló hoy el balance de las exportaciones hasta el mes de abril y señaló que hubo un aumento del 11,7% en estas ventas al exterior. Javier Díaz, presidente de Analdex, nos entregó su análisis de estas cifras. El DANE dio a conocer las cifras de exportaciones al mes de abril. El resultado es positivo. Hay un crecimiento en abril del 11%. Y en el periodo enero-abril, en el cuatrimestre, hay un crecimiento del 14%. ¿A qué se debe este crecimiento? Particularmente en abril, a las mayores exportaciones mineroenergéticas. En el tema combustibles, carbón, crece 46% en solo abril. Infortunadamente, agricultura, que hasta hace unos meses jalonaba el crecimiento de las exportaciones, tiene signo negativo. Igual no le va bien a manufacturas en el mes de abril. Entonces, el crecimiento corre por cuenta del sector minero energético. Volvemos a tener este sector como un sector preponderante en las exportaciones. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Tradicionalmente los mundiales de fútbol atraen a muchos hinchas que visitan los países sede para ver los partidos en vivo o simplemente para disfrutar de la fiesta alrededor de los estadios. Pues los siguientes son los 3 países con los hinchas o con más hinchas visitantes hasta el anterior mundial. Estados Unidos, el mundial de 1994, tuvo 3.5 millones de visitantes. Brasil, en 2014, 3.4 millones y por ahí cerquita Qatar 2022, 3.4 millones de visitantes. Recuerden que semejantes cifras de visitantes se dan en tan solo un mes que aproximadamente dura la Copa Mundo. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.